hemos llegado al final del curso. Esta es la parte final. Vamos a hacer el práctico, son 2 o 3 ejercicios muy cortos. Un GAM, un árbol de regresión y otra cosa que se llama análisis de regresión multinomial, que quiero hacerlo. Más bien, quiero que ustedes lo hagan. Y luego voy a hacer un cierre del curso con unas pequeñas palabras tratando de redondear todo lo que hemos hecho a lo largo de estas 2 largas, trabajosas y sin duda para ustedes difíciles semanas. Yo entiendo que es mucho más difícil entender un curso a distancia que entenderlo presencialmente. Y bueno, quiero entonces por lo menos cerrar el curso a ese respecto. Entonces, quiero entonces, decía, resolver 3 problemas. Dichos problemas son, conciernen un GAM, un CART, un análisis de regresión multinomial. Entonces, lo primero que quiero hacer es, bueno, obviamente ya saben la receta, es decir, tienen que definir como directorio de trabajo el práctico 11 que está dentro de tema 5, que está dentro de clases, que está en algún lugar de sus computadoras. Eso, por supuesto, luego de abrir el RStudio. Entonces, quiero que me digan cuando estén prontos, por favor. Estamos. Muy bien. Ok, entonces, sin sorpresas, tienen que abrir el script del práctico 11. ¿Bien? Bien. Ok, entonces, el objetivo de este primer estudio, o caso de estudio, es la variación de la abundancia total de peces con la profundidad en 2 periodos. ¿Bien? Son datos del noreste Atlántico, del Atlántico del noreste, o sea, Inglaterra, el Mar del Norte, básicamente. La abundancia total de peces, variable numérica, en función de una variable explicativa numérica y una variable explicativa categórica. ¿Se entiende? Sí. Bien, muy sencillo el problema. Entonces, eso es análogo a un GLM de conteos. Si lo que se tienen son conteos de peces y no kilos, análogos a un GLM de conteo, Poisson o binomial negativo, con una variable explicativa numérica y una variable explicativa categórica. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, nada sorprendente. Entonces quiero que importen los datos y que verifiquen las escalas de medición de las variables, convirtiendo las cosas, la variable periodo, en una variable categórica. ¿Me siguen? En factor. Y perdón, ahí debería decir df1 igual na omit df1. Y omitiendo los datos faltantes, para simplificarnos la vida. Son muy pocos, no vale la pena la complicación. ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió? ¿Se entiende lo que estamos tratando de hacer? Sí. Bien, ok. Entonces, el summary del data frame le da una cosa parecida a esta, ¿no? Entonces, la variable que nos importa es tot abund, que va de 20 a 1230. La profundidad es la otra variable que nos importa. Bueno, se pesca a gran profundidad de 800 a 4800 metros. No es menor. Y hay 2 periodos. Tenemos 97 datos en un periodo, 59 en el otro. Y tenemos otra variable que va a aparecer después, que se llama swept area. Es el área que barrieron, es pesquería de arrastre. Entonces ellos conocen o estiman, más bien, en cada evento de pesca el área que arrastran, el área que cubren, y en función de eso capturan el número de individuos de pesca, de peces. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, ¿pueden hacer estos estadísticos descriptivos de la variable de respuesta en función de los 2 periodos? Que no me acuerdo si son estaciones, probablemente sí. Sí. ¿Qué ven ahí? Sí. Una tabla con el periodo, la abundancia, el desvío estándar de la abundancia, la mediana y la cantidad de datos. Sí, el desvío estándar no es de la abundancia, es de los datos. No es es del desvío estándar de la abundancia, sí, perdón, no de la media. Bien, hay diferencias en la media de la variable de respuesta según el periodo. Sí. Del orden de, ok, saquen la cuenta. La diferencia entre ambas es 100. 100 entre 150 es un montón. Bien, ok, es una diferencia importante. Bien, ¿estamos de acuerdo?
Sí. Bien, ok. Entonces, para ajustar el GAM se procede exactamente de la misma manera que para cualquier modelo. Es decir, hacemos estadísticos descriptivos, gráficos para ver la relación entre las variables explicativas, la variable de respuesta y las variables explicativas. Misma historia de siempre. Definimos la distribución de respuestas, la distribución de probabilidades, la variable de respuesta, y luego ajustamos el modelo. Igual que siempre, nada cambia. Y veremos si hay necesidad de ajustar un GAM. Entonces, tot_abund es una variable discreta, variable de respuesta discreta, son valores enteros y así hay que modelarla. Podrían ser 0. Un evento de pesca podría tener 0 capturas. Bien, entonces, ¿pueden generar estos gráficos? Sí. ¿Y pueden decirme qué ven? ¿Qué concluyen de ellos? No que ven, ya sé lo que ven. ¿Qué concluyen de ellos? Y en el periodo 1 hay una mayor dispersión con respecto al periodo 2. Las medianas son distintas entre sí. ¿Sí? Y las medias también Sí. son diferentes. Sí. Ven que hay algunos datos realmente bien lejos de toda la nube de datos que están representados, ¿no? Sí. Bien. ¿Y en el gráfico a la derecha? ¿Qué concluyen de eso? Y también hay diferencias con respecto a en la abundancia de ambos periodos, con respecto a la profundidad. Y Bien. en el periodo 2, en general, las abundancias Son mayores. menores. Son menores, perdón. Bien. Claro. Y hay una relación aparente, Sí. no lineal, aparente, entre la variable de respuesta y la variable explicativa numérica. ¿Me siguen? Sí. Miren los puntos rojos, tienen como una gran, no sé, una gran alza para profundidades de 1500 metros. ¿Me siguen? Sí, yo tengo una consulta. ¿Sería, no sé, interesante o pertinente decir en este punto que hay una profundidad determinada en la cual la total de la abundancia la respuesta de la abundancia es prácticamente similar en ambos periodos, o no? Bueno, es interesante percibirlo, es decir, en el sentido que no son dos rectas paralelas, son curvas suavizadas. Si se fijan en los códigos, Geom Smooth son dos líneas suavizadas. ¿Lo ven en el código? Sí. No sé si Sí. lo tengo aquí. Bien. Entonces, ahora se lo puedo decir, ese Geom Smooth se ajustó, esa línea suavizada, haciendo un GAM. Hoy se los puedo decir. Que ya saben un poco lo que son los GAMs. Entonces, sí, efectivamente, para ciertos valores de profundidades hay una aparente diferencia, nadie dijo significativa, una aparente diferencia entre entre los dos periodos, pero eso no es válido para todo el rango de El profundidades. rango claro, bien. ¿Ok? Sí, es una observación perfectamente pertinente. Ok, entonces esa relación aparentemente curvilinear más o menos justifica que nosotros ajustemos un GAM a estos datos. Particularmente, fíjense los valores rojos que pertenecen al periodo 1, hay una tremenda dispersión de esos valores rojos comparados con el periodo 2, ¿lo ven? Sí. Ok, bien. Entonces, distribución probable de la variable de respuesta, que son conteos. ¿Qué vamos a comparar entonces? ¿Qué distribuciones candidatas tenemos? Poisson y Lo normal, no. Ah, no, viene Pues, bien negativa. ajá, ok. No dije Bien. nada, no dije nada. Estabas en pecado ahí. Bien. Estos comandos ya no deben ser controversiales para nadie a estas alturas del curso. Creo que lo han visto hacer muchas veces. ¿Pueden hacerlos, por favor? Sí. Bien. Entonces, a la izquierda tengo un gráfico de histogramas, un histograma de la variable de respuesta. ¿Me siguen? Sí. Sí. Con ese número de bins es totalmente arbitrario, por supuesto, inventado por mí, y eso cambia la forma, pero eso no cambia el hecho de que la variable de respuesta es asimétrica, ¿no? O sea, hay muchos eventos de pesca con poca captura, pocos eventos de pesca con mucha captura, afortunadamente para los peces. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ¿qué variable debemos emplear? Bueno, aquí no hay discusión, ¿verdad?
¿Qué función de distribución de probabilidades debemos emplear para estos datos? Binomial negativo. Binomial negativo. Discutible, ¿no? O sea, no hay nada que esperar. Bien. Entonces, el modelo estadístico es que mi variable de respuesta tiene distribución, o tendría distribución binomial negativa. Esa distribución tiene como parámetros una media y un parámetro de dispersión phi. Bien. Y esa media nosotros la vamos a modelar como en función de la variable explicativa numérica depth, profundidad, por periodo. Y vamos a hacer un GAM, por eso pongo esa F que está ahí. ¿Me siguen? Sí. Sí. Sí, sí. Ok. Ok. Entonces, el valor de la abundancia total tiene que depender del área barrida, del área pescada. ¿Bien? Que no fue constante entre los esfuerzos, entre los cruceros de pesca o los eventos de pesca. ¿Bien? Entonces, obviamente, si ustedes con su barco barren un área más grande, obviamente la captura será más grande, ¿no? Sí. Bien, entonces habría que utilizar un offset. ¿Me siguen? Sí. Pues eso es por el conocimiento que yo tengo de los datos y porque yo sé el conocimiento que tengo en el sentido de los eventos de pesca tuvieron, el número de individuos capturados fueron diferentes en diferentes cruceros y esos cruceros tuvieron diferente esfuerzo de pesca. ¿Me siguen? ¿Aló? ¿Me Sí. siguen? Hola, Bien. sí. Sí. Ok, entonces el offset no es parte del modelo. O sea, en el sentido que no es un parámetro a estimar, pero debe explícitamente indicarse como parte del mismo. ¿Me siguen? Sí. Ok. Y estamos ajustando un GAM. Entonces, siempre que ustedes ajusten un GAM, yo al menos pienso que ustedes tienen que dar una muy buena justificación para ajustar ese GAM. ¿Bien? No basta decir, con el GAM es lo último que aprendí, entonces es lo que hago. No. Usted ajuste su GAM, muestre que hay relaciones no lineales complejas, que no puede reducirlas a funciones conocidas, entonces ahí sí ajusta el GAM. ¿De acuerdo? Aquí no estoy proveyendo de esa justificación, solamente digo, bueno, este es un práctico de GAM, vamos a utilizar estos datos como un GAM. ¿Me siguen? Sí, Sí. Pablo, ¿Qué? tengo una duda respecto al offset. ¿Ese offset lo consideraste a raíz de la revisión de datos o a raíz de algún otro, de la revisión de la base de datos o a raíz de ¿cómo que se llama? De conocimientos previos? A raíz del conocimiento previo, no de la base de datos, a raíz del conocimiento previo de la descripción de esos datos que me dicen que esas abundancias por evento de pesca por evento o crucero de pesca, provienen de áreas buscadas diferentes. Ya, Primera información. Y segunda información, porque existe esa variable swept. Aquellos que no son biólogos pesqueros, tal vez, y los que son aún más lo saben, las capturas en pesca se suelen reflejar como número de individuos capturados por unidad de esfuerzo. Unidad de esfuerzo es una mezcla compleja de el área recorrida, el tiempo recorrido, la velocidad del barco, es decir, dependiendo del arte de pesca se refleja de manera diferente. ¿Bien? ya. Así Y es. dependiendo de eso Entonces, puede variar. Mm. en pesquerías se utiliza como métrico, ellos hablan en permanencia de CPUE, captura por unidad de esfuerzo, que en inglés tiene exactamente el mismo acrónimo, Catch per Unit Effort, CPUE. ¿Lo han visto eso por ahí? Sí, No. Bueno, si están mínimamente relacionados con algo relacionado con la pesca, o han leído alguna vez un artículo de pesca, eso aparece por todos lados. ¿Ya? Entonces, el modelo a ajustar es este. Escúcheme aquí, el modelo vamos a llamarlo G1. Es un GAM, variable de respuesta, tilde, variable explicativa. Este S significa smooth, eso es función de suavizado que vamos a ajustar. ¿Me siguen? Por periodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Bien. En esta librería MGCB, la variable binomial negativa se denota así como NB. ¿Me siguen? Sí. ¿Y qué función de enlace estamos empleando con nuestra variable de respuesta con teos? Logaritmo. Logaritmo. Ok, entonces es por eso que tengo que explicar, revisen el teórico, creo que es 4 o 5,
Bien, cuando hablé del offset, entonces uno tiene que poner el logaritmo, aquí expresado en logaritmo, de la variable esa que denota esfuerzo. Este es el esfuerzo de pesca en este caso, el área barrida. ¿Se entiende? Sí. Eso es todo. En ¿Pudieron? el, sí, en el Perdón. script tenemos diferente la parte de la familia. Sí, En vez de NB, bueno, está escrito neckbean y Neckbean. entre paréntesis tiene un 10. ¿Tiene un qué? Un 10, número 10. Ah, sí, porque hay que darle, porque en esta librería hay que darle un valor para que empiece a buscar el parámetro de dispersión phi de la distribución binomial negativa. En este caso, nada más que eso. Perfecto. O sea, yo lo acorté, me explico ahora. Yo lo acorté, ahora recuerdo. Lo acorté aquí simplemente porque necesitaba la otra mitad de la pantalla para mostrar algo que vamos a ver ahora. ¿Me entienden? Perfecto, sí. ¿Pudieron correr el modelo? Ujú. Sí. Bueno, ¿obtuvieron estos resultados? Sí. Bien. ¿Cuál es la relación entre la variable de respuesta y la variable explicativa? Bueno, este summary solo nos dice que son estadísticamente significativos. Bueno, muchas gracias. Pero no sabemos más nada. Entonces, con este comando, plot smooth, el modelo G1, aquí series es la variable de respuesta, no sé por qué tiene ese nombre, perdón, la variable explicativa, no sé por qué tiene ese nombre misterioso. Comparison, esto es los dos niveles de la variable explicativa categórica que estoy comparando, que es periodo, ¿no? ¿Me siguen o no? Sí. Y después transform, esto es para que haga el inverso de la variable de la función de enlace, como la función de enlace fue logaritmo, transform igual exponencial. Esto me enteré leyendo los datos, leyendo las ayudas de este comando. ¿Pudieron generar algo así? Me tira un No. error a mí. Error. Acá también nos tiene un error. No Sí. encuentra el comando, pero no sé si es porque falta el paquete. Ah, ¿cargaron las librerías al comienzo de la sesión de trabajo? Sí. Sí. Bueno, no sé por qué es. ¿Qué librería es esta? Esta debería ser la librería MGCB. Sí, está. Ah, Es la y penúltima. ggplot también está, por supuesto, ya la emplearon. No sé, la respuesta es no sé. Voy a dejar de compartir esto, bueno, esto arruina la grabación. Voy a parar aquí y muéstrenme el mensaje de error, porque yo obviamente no lo tuve. No encuentra el Eh, comando, capaz que haya algún error en la forma en que está escrito. Bueno, Cambiar el nombre. uno de ustedes que me comparta la pantalla para ver qué es lo que pasa, para tratar de ver qué es lo que pasa. Yo puedo compartir si quieres. Después. Aquí está. Todos estos videos tienen que ser editados siempre. Bien. Ok, entonces le decía, una vez que generamos este gráfico, bien, entonces, lo que quiero que observen es, fíjense donde dice ref.df en el summary del modelo. Para uno de las dos funciones suavizadas es 9, para otro es 7.68, ¿lo ven? Sí. En la que tiene 7.68 es para el periodo 1, que es la roja, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces es una curva que tiene menos sinuosidades, déjenme llamarla, menos aspectos no lineales específicos, ¿lo ven? Sí. Entonces todo lo que nos está diciendo estos p-valores, bueno, es que cada una de estas curvas son significativamente distintas de una recta de pendiente cero. O sea, básicamente nos dicen, hay relaciones entre la variable explicativa y la de respuesta para cada uno de los periodos. Bueno, eso es todo lo que nos dice y el modelo explica 71% de la deviancia. ¿Me explico? Sí. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo es el gamma obtenido? Es eso. No pueden comunicarlo de otra manera sino haciendo un dibujo. ¿No debería tener más grados de libertad la curva roja?
No, porque la curva roja, a ver, intuitivamente, cuando tienes más grados de libertad, de lo que yo entiendo yo de la teoría de los GAM, una curva tiene como más detalles, como más detalles de variabilidad local. Por ejemplo, la curva azul tiene, aumenta entre 1000 y 1100 o 1200 metros, después aumenta también de nuevo entre 2200 y 3200, luego aumenta de nuevo entre, ¿me explico? Sí. Entonces, a medida que una curva tiene mayor cantidad de grados de libertad, tiene mayor flexibilidad para ajustar detalles locales. Esa cantidad de grados de libertad, 9 y 768, fueron obtenidos por el algoritmo de validación cruzada, validación cruzada generalizado, el GCV, que expliqué esta mañana, y son los que son juzgados óptimos para conseguir el ajuste a estos datos, básicamente. No hay mucho más que decir ahí. Bien. Pablo, una consulta. Sí. En donde dice ahí en el código del gráfico, dice transform exponencial. Sí. Si no fuese un logaritmo, que Sí. tendríamos que poner, ¿cómo ponemos la inversa de la logit? Bueno, si tu variable de respuesta fuera binaria, allí donde dice transform, tendrías que poner la función logit inversa. Entonces, hay una librería que se llama, creo que es car, si no es car, es arm, no importa, carguen las dos. Y una de esas dos librerías tiene una función que se llama invlogit, en una sola palabra, y eso lo hace. Ok. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Sí, Ok, ¿qué Pablo, más? ¿qué era lo que sacaba de los grados de libertad que aparecen aquí, del 7.6 y el 9.0? Lo que se acaba es que a medida que una curva tiene mayor cantidad de grados, a medida que una de estas dos curvas suavizadas tiene mayor número de grados de libertad, tiene mayor flexibilidad para ajustar variaciones locales, o sea, variaciones en diferentes temperaturas, en diferentes profundidades. ¿Me sigues? Sí, Bueno, entonces la curva que tiene 9 grados de libertad, así estimados, tiene una mucho mayor grado de sinuosidad y variaciones locales que la otra curva que tiene 7.68. Eso es todo lo que dije. ya. Pero no expliqué por qué, hay una teoría francamente complicada detrás. Creo que les di el libro de Wood y creo que entonces pueden tratar de entenderlo allí, pero no es trivial. ¿Puedo seguir? Sí, muchas gracias. De nada. Entonces, lo que nos queda es hacer el análisis de residuos, como siempre. ¿Me siguen? Es decir, guardando el input, todos los inputs que precisamos para el análisis de residuos en el objeto res.g1, puesto que nuestro modelo se llama G1, y hacer nuestros gráficos correspondientes. Creo que los códigos están aproximadamente de las líneas 82 a 115. Digo aproximadamente porque ustedes pueden haber escrito cosas en el script y obviamente cambiar las líneas. ¿Qué piensan de esto? Perdón, primero, ¿pudieron generarlo? ¿En No, qué me tiré paquete error. está Augment? ¿Qué? ¿En qué paquete está la En el función paquete que se Augment? llama Tidy. Perdón, que se llama Broom, disculpen. Porque capaz que no lo tenemos cargado porque nos dio error, ahí me fijo. Yo pude. Oye. Ok, ¿te dieron estos gráficos? Sí. Bien, a los demás. No sé quién fue yo, pero me alegro que alguien lo hizo. No, creo que Yo falta el Isabel, paquete. pero Isabel, bien. suelo no cerrar mi computadora nunca, entonces puede ser que estuviera cargado de antes. Bien, Broom, lo puse y funcionó. bien. ¿Y ¿Y? cómo se escribe? ¿Perdón? B-R-W-M, Broom. Ah, bien, Broom gracias. significa escoba en inglés.
Entonces, después Ahora de que sí. Y ahora sí. Después de que cargan Broom en la sesión de trabajo, pueden utilizar el comando augment, que pertenece a Broom, y allí sí guardar los inputs y correr las líneas 82 a 115 aproximadamente y generar estos gráficos. Antes de ver estos gráficos, los códigos, amigos. ¿Alguien tiene una pregunta sobre los códigos? No veo. ¿Han visto esto antes, no? Sí. Muchas veces, espero. Entonces, ¿qué opinan? ¿Los residuales tienen distribución normal? Sí. Sí. Sí, bien. ¿Hay algún patrón discernible entre los residuales y en el gráfico arriba a la derecha entre los residuales y los valores predichos? ¿O hay una dispersión razonablemente al azar? Bastante razonable. Bien. Sí. ¿Y en el gráfico de los residuales contra la variable explicativa? También. Bien. Bien, No veo ningún patrón. bien. ¿Y en el gráfico de la distancia de Cook les preocupa algo? Y hay un punto. Hay un punto que pertenece al periodo 1, gracias, porque los coloreamos. Y lo podemos buscar, es el número, no sé, 140 y no sé cuánto. Los podemos buscar, ¿me siguen? Sí. Bien, ok. Ya saben cómo hacerlo, ya lo hicimos en otros ejercicios. Bien, y es por eso que estoy completamente orgulloso de ustedes. Pablo, acá podemos recordar algo. Acá ¿Qué? en el gráfico residual es el de arriba a la derecha. Sí, Hay como, si bien vimos que no hay un patrón, pero hay como un grupito de puntos celestes en el 9, uno de puntitos rojos en el 8. ¿Eso por qué sí. era? ¿Por qué habían esos espacios a veces en los residuales? Los espacios no están tanto en los residuales como en... déjenme un segundo que esto me permite escribir. Los espacios no están tanto en los residuales como en los valores de los valores predichos. ¿Lo ven? Claro, son del eje X. Son del eje X, no del eje vertical. Claro. Entonces, ¿por qué son así? Bueno, no sé por qué los valores predichos son así. No sé por qué no hay valores predichos que aquí valgan entre menos 8,9 y menos 8,3. No sé por qué hay un hueco ahí. No lo sé. Es posible que no haya valores de las variables explicativas que conduzcan a esos valores predichos. No lo sé. Mucho menos cuando lo que ajusta a esto es un GAM. No tengo cómo justificar o explicar eso. Ok. Bien. Pablo, una consulta. Ya que estamos viendo ese gráfico y estamos viendo como valores predichos por el modelo GAM y los Sí, residuales, ¿por qué sí. tenemos abundancia negativa? Porque esto está... buena pregunta, no estoy seguro de eso. No sé. No sé si las predicciones las hacen en la escala de la función de enlace, no lo sé. Ok. No lo sé. O no sé si eso es porque de la manera en que toman en cuenta el offset, no estoy seguro de eso. Ahí me agarraste, tengo que averiguarlo en detalle. No tengo idea. Bien. Entonces, el segundo ejercicio que quiero utilizar va a ser un CART y quiero estudiar la calidad de los vinos tintos portugueses. Bien, en función de una serie de variables. Entonces está Portugal con sus muchos vinos. Hay excelentes, por supuesto, el Oporto de todos conocidos. El Madeira es un vino parecido al Oporto que viene obviamente de la isla del mismo nombre. Hay entonces muchos vinos de gran calidad y algunos bastante misteriosos. Hay un vino que ellos llaman vino verde, que es un poco ácido, que a mí me parece horrible, pero que los portugueses adoran. Bien, entonces quiero que importen los datos, ¿puede ser? Sí. Sí. Listo. Bien. La variable de respuesta va a ser obviamente quality y las otras son variables explicativas. ¿La ven? Son todas variables explicativas numéricas. Sí. Sí. Entonces la calidad es, como se hacen estas cosas, se tienen paneles, paneles de catadores de vino,
Entonces se les da para que pongan un puntaje del 1 al 10, supongo. Sí, del 1 al 10, sea la calidad de cada vino, y a cada vino le miden, se lo envían a los químicos, y los químicos miden todas esas variables explicativas numéricas. ¿Me siguen? Sí. Bueno, observen que a los portugueses les gustan los vinos bien ácidos, ¿no? Miren los pHs, o alguno de los valores de los pHs. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Eso quiere decir que si usted va a Portugal, tenga cuidado que no se le caiga vino sobre la ropa, porque le va a quedar manchada para siempre. Bien, entonces, la variable de respuesta Scality es categórica, o más exactamente en escala ordinal. ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí. tomen Oporto, que es un Sí. gran vino. Bien, eso sí vale la pena. En consecuencia, la variable de respuesta ya está discretizada. Viene discretizada por la escala en que se midió. Bien. Entonces, el CART no, será del tipo de clasificación. Les dije que había dos tipos de CART, de clasificación y no de partición binaria recursiva. La variable de respuesta, la variable de respuesta sí ya está discretizada de alguna manera. Bien. Entonces, pero las mismas ideas se aplican. Entonces, quiero hacer una serie de gráficos, bueno, que son muchísimos, para básicamente tratar de entrever un poco la distribución de los datos. Miren, por ejemplo, abajo a la izquierda, el gráfico de densidad de las calidades. Típicamente hay 3 calidades, 7, 5 y 7, 5, 5, 6 y 7, básicamente. ¿De acuerdo? Sí. Sí. De acuerdo. Bien, ok. Y bueno, yo no saco ningún mensaje de toda esta enorme cantidad de variables, que ni siquiera me interesa saber si están correlacionadas o no, puesto que no hay un modelo estadístico que se vaya a ajustar. ¿Me siguen? Sí, los grafiquitos que se ven en azul, ¿a qué corresponden? ¿De qué son? No estoy seguro. Debería saberlo, pero no lo sé. Bien, No lo sé. Te lo averiguo y te lo digo por email, porque no lo sé ahora. dale, no hay problema. Bien. Entonces, vamos a hacer nuestro primer árbol en este práctico, y dicho árbol, entonces vamos a utilizar el comando rpart, ¿bien? Y la variable que vamos a emplear es quality, la variable de respuesta, tilde, y esto que está aquí simplemente indica que quiero todas las otras variables que están ahí como variables explicativas. ¿Me siguen? Una Sí. manera económica de escribir esto. ¿Me siguen? Sí, Bien. Entonces, les debe dar, entonces, ajustaron el modelo, el árbol tree 1, para el cual pedimos un plot. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué significan esos comandos. Bien. Y hay un texto, entonces aquí, bueno, escríbanlo así, y ahora vamos a analizar el gráfico, después vemos el resto. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. sí, sí. Bien. La variable más importante para interpretar, que determina la cualidad de los vinos portugueses, es la cantidad de alcohol. Si es menor a 10,53, no sé en qué unidades miden el alcohol los químicos, vamos a la izquierda. Si es mayor a 10,53, vamos a la derecha. ¿Me siguen? Sí. Para los vinos que tienen esa menor cantidad de alcohol, bueno, la siguiente variable que importa para esos vinos con menos alcohol, digamos, es la cantidad de sulfatos. ¿Estamos? Sí. Sí. Y cuando la cantidad de sulfatos es menor a 0,575, o sea, estos que estoy señalando aquí son los vinos que tienen alcohol menor a 10,53 y sulfatos menor a 0,575. ¿Me siguen? ¿No es al revés? Se cumple la condición. No, creo que es así. Creo que es así. Creo que es así. Ok. Bien. Entonces hay 391 de todos esos vinos evaluados por los catadores, y el valor de la variable de respuesta ordinal es 5. Entonces son los vinos promedios. ¿Me siguen? Sí, Sí. Bueno, en el otro lado del árbol,
Para los vinos con mucho alcohol, la siguiente variable que entra para los vinos con gran alcohol también es la cantidad de sulfatos. Pero ahí depende si los sulfatos son mayores a 0,645. ¿Me siguen? Sí. Sí. Y para esos vinos con alcohol mayor a 10,53 y sulfatos mayores a 0,645, ahí entra de nuevo alcohol. Y cuando los alcoholes son altos, el tenor de alcohol es alto, estos son los vinos de gran calidad. ¿Los ven? Sí. Sí. Entonces, los vinos de gran calidad portugueses tienen alcohol que está, que es mayor a 11,55 y sulfatos mayores a 0,645. ¿Me siguen? Sí. 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 Bueno, ese es el árbol. Entonces, si quieren entender qué significan estos comandos, margin igual .1 y uniform igual true, bueno, lo primero que tienen que hacer es correr nuevamente estos comandos y cambiar estos valores y ustedes me dicen qué significa. Quiero que lo averigüen ustedes. El uniforme es para que todas las gamas tengan el mismo largo. Bien, ok. Bien, y el otro, el margin .1. Es para el tamaño gráfico. Claro. Para el tamaño de los márgenes. Para el tamaño de los márgenes. Bien. Y luego el texto. Bien. Entonces abajo hay diferentes opciones. El CX significa Character Expansion. Significa el tamaño del texto. Y los otros no me acuerdo. Cámbienlos y me dirán ustedes. ¿Qué observan? El use.n te dice el n. O sea, si le pones false, saca, por ejemplo, n igual 391. Ese es el número de... o sea, fíjense que estamos obteniendo una clasificación en ¿cuántos grupos? 1, 2, 3, 4, 4, 7, 9, 10 grupos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, useN me dice cuántos valores están detrás de cada uno de esos, en cada uno de esos grupos. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, ok, ya entendieron. Bien, ¿puedo seguir? Sí. Entonces, bien, entonces, interpretan el CAT, ya lo hicieron. Entonces, aquí están ese tipo de escritos como reglas. Hay un comando interesante que se llama rpart, es el comando que emplearon para ajustar el árbol, rpart rules. Y entonces ahí está escrita en las diferentes reglas, escrito como si es mayor, cuando el alcohol es mayor que tanto y los sulfatos menor que tanto y la bolita, entonces les da el valor predicho de la variable de respuesta. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Bien. Entonces, también se puede hacer con rpartplot de tree, se puede generar arbolitos más interesantes. Y creo que aquí cuando yo me contradigo a lo que expliqué antes, porque Gonzalo tenía razón, creo que aquí se ve más claramente cuándo es sí, cuándo es no. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Bueno, Sí. aquí ¿pudieron generar este gráfico? Sí. Sí. Igual lo Creo estaban que- explicando bien. Bueno, mejor aún para mí, entonces Gonzalo no tenía razón. Lástima, Gonzalo, lo lamento por ti. Pero creo que esto es mucho más, es el mismo arbolito que antes, pero creo que es mucho más visualmente mejor y más claro para la interpretación. ¿Se entiende? Sí. ¿En Sí. qué paquete está este rpartplot? Creo que en el repart, creo. ¿Pudieron generar este gráfico? Yo no, pero debe ser eso. Sí. Sí.
Bien. Hay que ok. dejar esperar un ratito. Ah, sí. Pero aparece eventualmente, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Sí, Ok, Sí. bien. Esto me parece a mí mucho mejor que los otros, ¿no? Entonces, fíjense, además es muy interesante, coloca el porcentaje de los datos que está en cada una de esas subdivisiones, ¿lo ven? Sí. Eso a mí me parece tremendamente útil. Bien, Pablo, una consulta que no me acuerdo si lo aclaraste. ¿Las variables explicativas tienen que ser todas numéricas? no, no tienen que ser, pero en este caso lo son. Ah, No, bien, bien. no, bien, no. Los cartas aceptan todo. Bien. Bien, igual beba con moderación, siempre. Aquí está escrito en portugués. Esa es la versión de Homero Simpson que utilizan los viticultores portugueses. ¿Estamos bien hasta aquí? sí. Entonces, aquí no hay modelo estadístico, aquí no hay residuos, aquí no hay nada de eso. ¿Ok? Entonces, tienen un árbol. Este árbol, entonces, antes de creerle, uno tiene que utilizar esos métodos que no expliqué y que les dije que deberían leer si quieren emplear estos métodos de Bagging, Boosting y Random Forests. No son difíciles, hay librerías de R que obviamente lo hacen, y eso permite ver cuál es la robustez de cada una de estas clasificaciones que se hacen en este árbol tree 1. Bien, generando un montón de árboles aleatorios. ¿Me siguen? Sí. Sí, una pregunta. Sí. Bueno, ya sé que no lo vemos, pero con el tema de Random Forest, Sí. ¿pasa lo mismo de esto de que no considera la autocorrelación espacial? Por supuesto. Ese Bagging, Boosting y Random Forest no son métodos diferentes de ajuste de los árboles. Son simplemente métodos que a través de remuestreo intensivo, o sea, generan una gran cantidad de árboles, a partir de un método que no voy a explicar, generan una gran cantidad de árboles y tratan de ver la consistencia o la congruencia de por ejemplo, esta subdivisión entre el conjunto de árboles. Generan 1000 árboles, entonces tratan de ver, bueno, en cuánto de esos 1000 árboles, esta subdivisión, alcohol menor a 11 y alcohol mayor a 11, tiene soporte de ese conjunto de 1000 árboles. Eso es todo lo que hacen, pero no cambia ese aspecto fundamental de que esta metodología de análisis, los CART, no toman en cuenta la variabilidad espacial y temporal. Eso no cambia. Están muy difundidos los Random Forest para clasificaciones de usos del suelo, ¿Sí? coberturas con imágenes satelitales. Bien. Bueno, ahora me da que pensar por el tema de no incorporar Sí. autocorrelación espacial o temporal, qué tan, Buena pregunta. qué tan buenos son en realidad para clasificación, pero se usa un montón. Sí, en realidad yo creo que Sí, sí. yo creo que están cometiendo un error. Esa autocorrelación espacial, que es muy importante, cerca donde hay un suelo muy fértil, hay más probablemente suelo fértil que no fértil, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. La fertilidad del suelo no está distribuida al azar en el espacio, ¿eh? O la infertilidad tampoco, da igual. Yo creo, a mi entender, esto es un error. Gracias. Vayan y discutan con los practicantes de esto. Pablo, casualmente no hay algún video tuyo explicando cómo validar esto, ¿no? No. Ay, qué pena. No. Bueno, pues, a ver, lo que me ocurre es esto en este curso. Este curso tiene 60 horas, ya di más de 60 horas porque algunas clases fueron bastante más largas que esto. Entonces, este curso tiene que sumar 0, ¿no? Es decir, si yo añado una cosa, tengo que sacar otra, tiene que sumar 60 horas al final. Entonces, si yo añado algo de explicación de bugging, bagging, boosting o random forest, tengo que sacar otra cosa. Y me parece que las cosas que doy son más importantes que esos métodos de validación de los CART. Es así. A Vale. menos que
lo aprenderemos. A menos que extienda el curso, y eso no es posible porque, bueno, cuando doy el curso presencial, que espero nunca más tener que darlo por Zoom, porque me gustaría tener gente enfrente, cuando entonces los estudiantes vienen y están en el lugar donde yo dicto el curso por un lapso fijo de tiempo. O sea, no se puede extender. Entonces, bueno, el curso tiene que terminar en algún momento. Entonces, bueno, hay cosas que no puedo explicar. Correcto, correcto. Bien. Bien, entonces aquí vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Sí. Muy bien. Me alegro que les parezca bien. Entonces vamos a hacer una... Bien. Ven la presentación y entonces... Sí, se ve. Bien, entonces voy a hacer una cosa que se llama análisis de regresión multinomial. Entonces, si ustedes recuerdan, en los casos de los GLM binarios, la variable de respuesta era obviamente binaria, es dicótoma, con dos estados 0 y 1. Eso fue parte del tema 3. Hemos hecho análisis diferentes. Entonces, este es, o puede entenderse como un caso particular de una variable de respuesta que sería policótoma, o sea, tiene más de dos categorías que se excluyen mutuamente. Usted está en el estado A, en el estado B, en el estado C. ¿Bien? O D o E, la cantidad que sea. Entonces, en estos casos no se utiliza una función de distribución de probabilidades binomial, sino multinomial. Esa función de distribución de probabilidades multinomial tiene como parámetros, una serie de parámetros, n, que es el número total de datos, ¿bien? Y pi A, pi B, pi C, hasta pi Z son las probabilidades de ocurrencia de cada uno de esos estados mutuamente excluyentes. ¿Me siguen? Sí. Sí. Donde obviamente la suma de dichas, o sea, como en la distribución binomial, la probabilidad de ocurrencia del éxito es pi y la de la ocurrencia del otro estado, el fracaso, entre comillas, es 1 menos pi, la suma de ambas es obviamente 1, ¿no? Suma de pi más 1 menos pi es igual a 1, ¿no? Sí. Sí. Sí, claro. Entonces, la suma de estas probabilidades de ocurrencia de todos estos estados mutuamente excluyentes, bueno, la suma es obviamente 1, por lo cual hay que estimar solamente k menos 1 de ellos porque el último estado, digamos, tiene que ser el complemento necesario para que la suma sea igual a 1. ¿Me siguen? Sí. Entonces, el objetivo de este análisis es establecer una relación numérica, establecer una relación estadística entre las pi de las k-1 clases de la variable de respuesta. La variable de respuesta ahora es vectorial, tiene un conjunto de valores posibles. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, es establecer una relación entre las probabilidades de ocurrencia de esas clases de la variable de respuesta y la o las variables explicativas. Y eso se hace empleando lo que estoy llamando por ahora una variación del logit, un logit particular. ¿Me siguen? Sí. Entonces, hay en principio tres grandes tipos de modelos multinomiales. Uno que es el que vamos a emplear, que es este, que se llama logit con respecto a una categoría de referencia. Entonces, en mi variable de respuesta, que tiene, por ejemplo, 5 categorías, voy a llamar a una de ellas la categoría de referencia. ¿Me explico? Sí. Y voy a determinar los logit, voy a definir los logit con respecto a esa categoría de referencia. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, este es el caso más común y el que veremos. Entonces, supongamos que una variable de respuesta tiene 3 categorías que son mutuamente excluyentes y que es una variable de respuesta, decía, vectorial y que definimos A como la categoría de referencia. Y supongamos que tenemos a X como una variable explicativa numérica. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Entonces, se usa el siguiente logit. Es el logit que va a ser el cociente de las probabilidades de la ocurrencia de B con respecto a la categoría de referencia. Esto me va a dar el intercepto y la pendiente. Vamos a moderar el efecto de esa variable explicativa, X, utilizando esta variación del logit. ¿Me siguen?
con respecto a la categoría de referencia. Y para la otra categoría, C, fíjense, yo voy a estudiar el logaritmo de la probabilidad de ocurrencia de C con respecto a la categoría de referencia. ¿Me explico? Sí. Sí. Entonces voy a obtener, fíjense, interceptos y pendientes, en este primer caso a la izquierda, que van a ser diferentes de los interceptos y pendientes que voy a tener en este primer caso a la derecha. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Entonces, básicamente no voy a obtener una regresión logística, sino dos. ¿Me siguen? Siempre con respecto a la misma categoría de referencia A. Sí. Bien, tengo 3 categorías, voy a obtener al final 2 regresiones logísticas. ¿Me siguen? Sí. Ok. Entonces, esos parámetros, interceptos y pendientes, tienen valores distintos en cada una de esas 2 regresiones que estoy mostrando en la pantalla y, por supuesto, significados distintos. Bien, entonces, a partir de las ecuaciones anteriores, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, sacándome de encima el logaritmo en esta primera ecuación, ¿verdad? Haciendo exponencial en ambos lados. ¿Me siguen? Sí. Sí. Y pasando el denominador multiplicando al otro lado. ¿Estamos bien? Sí. No hice nada, nada misterioso. Y hago lo mismo con la otra ecuación. ¿Lo ven acá? Sí. Bien. Sí. Entonces, sabemos que la probabilidad de ocurrencia de A, de que la variable de respuesta sea A, es 1 menos la suma de las probabilidades de ocurrencia de las otras, ¿no? Pero aquí es un más, para empezar. Sí. De acuerdo, entonces lo que voy a hacer es voy a reemplazar aquí donde dice PR, probabilidad de Y es igual a B, voy a reemplazarlo por esto y aquí voy a reemplazarlo por lo otro. ¿Me siguen? Perfecto. Sí. Bien. Entonces, reemplazando y rearreglando, voy a poder obtener también, dependiendo de los parámetros en cuestión, ¿los ven? Interceptos y pendientes de estas ecuaciones de más arriba, voy a obtener, voy a también poder calcular la probabilidad de ocurrencia de A. ¿Me explico? Sí. Sí. Bueno, probabilidad de ocurrencia de B, probabilidad de ocurrencia de A, probabilidad de ocurrencia de C. Bueno, tengo todo. ¿Me explico? Sí. Ok. Bien. Entonces, esto es decir que si uno estima esos 4 parámetros, interceptos y pendientes, podemos calcular la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los estados de la variable de respuesta para cualquier valor de la variable explicativa X. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ok, en la segunda variación del logit hay 3. Es lo que se llama el logit acumulado, y esto es apropiado para las categorías que pueden ser ordenadas. Las categorías A, B y C, que señalaba en la diapositiva anterior, son 3 categorías. Yo le puedo poner el orden que quiera. ¿Me explico? Sí. Pero en ocasiones, esas variables, esa variable de respuesta, las categorías están ordenadas. Por ejemplo, cuando se hacen encuestas. Fuerte desacuerdo, desacuerdo, neutro, acuerdo y fuerte acuerdo. ¿Me explico? Eso están ordenadas. ¿Se entiende? Sí. O como miden a veces los ecólogos, miden la cobertura visual de los árboles y miden categorías en una escala ordinal. Eso con frecuencia ocurre entre los ecólogos. Los forestales no hacen eso. Los forestales miden el mundo en metros cúbicos. Los ingenieros forestales. ¿De acuerdo? Entonces, sea una variable de respuesta con K categorías ordenadas. Sí, es verdad, Ana Clara se asusta, pero yo fui a diferentes lugares en los bosques. Es verdad. Y los tipos miden la altura de los árboles, estiman el ancho de las copas y miden eso en metros cúbicos de madera en su cabeza. O sea, asusta. Pero entonces, déjeme decir aquí que las K categorías es una variable de respuesta con K categorías ordenadas. ¿Estamos? Sí. Sí. Bien, Sí. entonces, aquí se va a emplear un logit que consiste en la probabilidad, es una variación, que la variable de respuesta sea mayor a un cierto valor, dividido por la probabilidad de que la variable de respuesta sea menor o igual que a ese valor. Son 2 eventos mutuamente excluyentes, ¿me siguen? Sí. Sí. Bueno, entonces se calculan logits de este tipo. ¿Bien? Este tipo de logits para variables de respuestas categóricas
pero medidas en escala ordinal es ampliamente empleado en psicología, cuando se hacen encuestas, hay tremendas aplicaciones de esto. Y hay una librería, no la que vamos a emplear, otra que se llama VGAM, que es excelente para hacer este tipo de análisis. ¿Me siguen? Sí. Esto no lo vamos a hacer aquí. Bien, y hay otras alternativas. El libro ese de G es muy bueno, no es barato ni fácil de conseguir, pero es muy bueno. Es el hombre que hizo esa librería VGAM. Y la tercera variación del logit se llama logit condicional. O sea, en los dos modelos anteriores, las variables aplicativas determinan la probabilidad de que una variable de respuesta tenga un cierto valor. Y las categorías de Y, las opciones posibles de esa variable de respuesta, son idénticas para todos los individuos. ¿Bien? En algunos casos no. Por ejemplo, cada individuo podría tener diferentes sets de valores posibles. Para el individuo 1 tendría el set de valores 1, 2 y 4. Para el individuo 2 podría tener solamente disponible el set de valores 2. ¿Me siguen? Cada individuo tiene diferentes sets de opciones posibles. Hay en total 5 valores posibles de la variable de respuesta, ¿bien? Pero cada individuo tiene sets diferentes que le son posibles. No puede optar entre todos. Hay, por alguna razón, sets diferentes de valores que son posibles para cada individuo. Y este tipo de cosas tiene tremenda utilidad. De hecho, el que lo inventó se ganó un premio Nobel por este tipo de cosas porque permite hacer evaluaciones de preferencias en economía y por ende de utilidades en economía. Y esto también se aplica muchísimo en ciencias sociales. Hay algunas, muy pocas, yo conozco una sola, no es trivial de leer, pero conozco una sola en ecología, ¿bien? De esta cosa. Y esto se puede hacer en la librería MLogit, que la hizo un francés, no me acuerdo ahora el nombre. No es simple de usar, yo no le he dedicado suficiente tiempo, pero es muy buena igual esta librería, lo poco que he visto. ¿Me siguen? Estoy tratando de explicar esto para ser exhaustivo y completo, pero no lo vamos a hablar. Hay libros sobre esto. Si ustedes quieren analizar variables de respuesta que sean categóricas, pero en escala ordinal, hay un libro excelente de Alan Agresti, un estadístico americano, del 2002 o 2004, no me acuerdo de cuándo. Excelente libro sobre este tipo de cosas. Muy usado en ciencias sociales y yo sospecho que podría ser muy usado en ecología también. Porque la precisión cuantitativa con la que a veces medimos nuestras variables de respuesta es tan mala que es bastante parecida a una escala ordinal, me parece a mí, en muchos casos. ¿Me siguen o no? Sí. Ok. Alguien preguntó Alan cuánto. ¿Perdón? Alguien preguntó el nombre del autor del libro. Si ¿De cuál? ¿De MLogit? Alan. Alan Agresti. 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 Gracias, John. Es excelente libro y el tipo escribe muy bien y muy claro. Es en R también, si recuerdo bien. Lo tengo, pero no lo leí, no he tenido tiempo. Si yo formara parte de un equipo, podríamos dividirnos tareas, pero bueno, yo formo parte de un equipo de n igual 1, así que bueno, tengo que hacer todas, entonces no puedo hacer todo al mismo tiempo. Y no he logrado extender o trabajar con gente a pesar de varios intentos infructuosos de ciencias sociales o economía o psicología que les puedan interesar estas cosas. Entonces, bueno, esto ha quedado a la lista de las cosas que podré hacer algún día si tengo tiempo, o no. Bueno, Pablo, yo trabajo en sociología y trabajamos con percepciones y preferencias, así que al menos un Zoom conmigo yo te pido, no sé si te lo ofrezco, pero te lo pido. Bien, no sé quién habla, disculpa. Malena. Malena, bien, no tenía idea. Es que, disculpa, yo no puedo saber con quién hablo. Esto es parte de los aspectos inhumanos de dar un curso por Zoom. Bueno, Sí, podemos hablar. gracias. Muy bien. Ok. Yo me sumo. No, bueno, ok. Sí, no sé quién es, pero se suma, está bien. Me alegro. Bienvenidos. Estas cosas obviamente serían mucho más fáciles en un curso presencial, porque podríamos sentarnos aparte y discutir estas cosas y ver y poner en un lápiz y papel y ver cómo uno podría proceder. Pero bueno, forma virtual no hay ninguna alternativa. Así es la vida. Ok, entonces,
La distribución de probabilidades multinomial, perdón, que se aplica para este caso, no pertenece a la familia exponencial, lo que expliqué en el teórico 4, y por ende, formalmente, no es un GLM, formalmente hablando. No obstante, los métodos empleados para la estimación de parámetros por máximo de verosimilitud son suficientemente similares como para que, si uno no se pone muy exquisito con la definición de qué es un GLM y qué es no, y qué no lo es, se asimila a un GLM. Lo mismo se aplica para la distribución, los análisis de proporciones con distribución beta, eso formalmente no es un GLM. La distribución binomial tampoco formalmente es un GLM, porque no se desprende de esa familia generadora, pero son suficientemente similares para que con pequeños ajustes uno pueda interpretarlos o asimilarlos a la condición de GLM. Entonces, como regla muy general, se requieren al menos 10 casos por categoría de la variable respuesta para estimar los parámetros en regresiones multinomiales, más si uno tiene muchos parámetros para estimar. ¿De acuerdo? Como regla general. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Okay. Yeah. Entonces, lo que quiero que hagan, bueno, es que importen los datos. Ahora voy a explicar de qué se trata. Alligator significa cocodrilos en inglés. Creo que esto viene de uno de los libros de Alan Agresti. Creo, no recuerdo bien ahora. Y aquí tienen, por fin, me dice astuto y puse strings as factor igual true. Eso es el que debería hacer en todo el resto del curso. ¿Pueden importar estos datos? Sí, pasa que eran todos factores. Ah, bien. Ok, mejor entonces. Entonces, el objetivo es predecir la dieta de cocodrilos en Florida en función del tamaño, el sexo y según el lago. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, ok. Entonces, aquí está el data frame, son 219 observaciones. Bien, food es lo que comen los cocodrilos, claro, la dieta. Dieta. Encontraron un pedazo de pez, encontraron un pedazo de ave, encontraron un pedazo de otro cocodrilo, reptiles, no me acuerdo bien ahora. Después tamaño es, bueno, lo midieron en dos categorías, ¿me siguen? Menores a 2,3, no sé qué, pies supongo, porque los gringos solo miden en pies. Y mayores a 2,3, ¿de acuerdo? El género, sexo es masculino y femenino, y los lagos son los cuatro lagos en que esto se midió. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ok. Entonces, el modelo estadístico es que mi variable de respuesta, food, tiene 5 niveles, perdón, no 4, 5 niveles, y por ende tiene distribución binomial, 5 niveles, 5 categorías que se excluyen mutuamente. Por ende, la distribución es binomial. ¿Me siguen? Sí. Perdón, distribución multinomial. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Y entonces, ese logit multinomial, esa variación del logit que vamos a emplear, entonces va a tener un intercepto, va a tener un parámetro asociado a la variable género o sexo, un parámetro asociado a la variable categórica género y sexo, y vamos a estudiar la interacción entre género y sexo. ¿Me siguen? Sí. Es género Okay. y tamaño, ¿verdad? Género y tamaño, perdón, género y tamaño, disculpen, sí. Bien. Ahora vos sabés, ¿Sí? ¿sabés que los niveles en alimentos son mutuamente excluyentes? Sí. ¿Por qué, digamos? ¿Por bibliografía anterior? Porque me imagino un cocodrilo. No, yo no tengo ni idea de cocodrilos, espero nunca ver uno. Vi cocodrilos. Pero sé que son las únicas 5 posibilidades. Entonces, ese set de valores de la variable food, que son 5 niveles, forman un conjunto completo y exhaustivo de todo lo que puede ocurrir. Claro, pero lo que yo voy es como que un cocodrilo puede comer todo eso a la vez. Ahí sí, es donde claro. está la confusión. Sí, claro, puede comer todo eso a la vez. Sí. Sí. Bien. Pero si son mutuamente excluyentes, entonces no puede comer todo eso a la vez. O come uno o come el otro, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora me pusiste a dudar, no estoy seguro de eso. Ah, ok. Bien. Esa es mi duda, pero bueno, para los fines prácticos sirve igual. Bien, ok. Entonces, a ver, de repente lo que es mutuamente excluyente es que en un evento de captura solo puede haber una... a ver, en cada evento elemental
de consumo, solo puede haber el consumo de una de esas tipos de presas. ¿Me sigues? Pero como lo que los tipos miden, que es el contenido estomacal, ahí está el resumen de muchos eventos de capturas. Claro. En cada evento de captura, entonces hay diferentes en cada evento de captura hay solo dos, o sea, o come ave o come cualquiera de las otras, o come pez o come cualquiera de las otras, o come invertebrados o come cualquiera de las otras, o come reptiles o come cualquiera de las otras. ¿Me sigues? En cada evento. Ahora, cuando tú viniste y capturaste tu cocodrilo y le hiciste el análisis de contenido estomacal, ahí encontraste el resultado de muchos eventos de capturas, cada uno de los cuales tenía 5 categorías mutuamente excluyentes. Creo que esta es la lógica. Es como el bigote de los lobos, tipo No. el estómago vendría siendo el bigote. No. No, sí, o sea, entiendo. No mezclemos porque no va por ahí. Bien, ¿se entiende entonces? Estos son los niveles de la variable explicativa de la variable de respuesta, perdón. ¿Sí? Que son mutuamente excluyentes. Bueno, tan mutuamente excluyentes que hay una categoría que es otros. Ahí sí está todo, ¿no? Sí. Yeah. Entonces, esta es, les pido que hagan una tabla, ¿verdad? En la cual miremos los datos que tenemos de capturas, de comida consumida, de acuerdo al tamaño y de acuerdo al género. ¿Lo ven? Sí. Ok, bueno, como en todo, con datos reales, bueno, son tremendamente, ¿cómo diríamos? Desbalanceados, ¿bien? Son un poco parecidos a aquel problema de las lagartijas de las Bahamas, si recuerdan. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, entonces, este comando, reLevel, define el nivel de referencia de esa variable explicativa food que está en el data frame 3. Entonces, el nivel de referencia va a ser aves. Entonces, vamos a ajustar este modelo siempre con respecto a aves. ¿Me explico? Sí. Sí. Ok. Entonces, el modelo estadístico va a ser simplemente este. Vamos a utilizar una librería que se llama NNet, redes neurales de paso. Y el comando fundamental que ajusta este tipo de modelo se llama multinom. ¿Me siguen? Sí. Sí. Y va a ajustar el efecto puro de género, el efecto puro de tamaño y la interacción entre ambos. ¿Me siguen? Y vamos a guardar el resultado del modelo M1. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ok, ¿pudieron hacerlo? Sí. Sí. Bien. Vamos a ver el summary, pequeños. Bien. Nuestra variable de respuesta, ¿cuántos niveles tiene? Tiene 5, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el nivel de referencia de la variable de respuesta ahora? A ver. Bird. Pájaros. Pájaro, bird. Ok, vamos a hablemos en inglés, para dejarlo concreto. Bird. Que de paso no todas las aves son pájaros, ¿no? En Uruguay creemos que todas las aves son pájaros, incluyendo las gaviotas y, yo qué sé, los albatros son pájaros. Pero bueno, no todas las aves son pájaros. Los paseriformes son una parte importante, pero no son los únicos. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Y entonces, aquí esto se ven dos cosas. Una cosa que dice coeficientes, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y otra son los errores estándar. Y aparecen cuatro rubros aquí. Fish, invertebrados, other y reptiles. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ok. Yeah. Entonces, miren esto. Entonces, el logit. Estamos de acuerdo que esto que estoy señalando en la pantalla es un logit, ¿verdad? Sí. Sí. Es el logit de fish con respecto a la categoría de referencia de la variable de respuesta. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, el intercepto vale 2,079 más, aquí dice gender, dice M, ¿verdad? Sí.
Sí. Ok, hay dos gender, ¿no? Male, F, females, M de males, ¿estamos de acuerdo? Sí. sí. ¿Cuánto vale entonces ese 0,046? ¿Será un intercepto o una pendiente o qué? Intercepto. Diferencial de intercepto. Diferencial de interceptos, querida. ¿Dónde está el intercepto del género de referencia? En female. No, sí, pero ¿dónde está en esta ecuación? 2,079. Está en el intercepto, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, y de igual modo sería 0,446, ¿verdad? Bueno, ok, sí, me equivoqué ahí, 0,446, correcto, sí. Tienes razón, tienes absoluta razón en eso. ¿Me sigues? Sí, sí. ¿Me siguen o no me siguen? Sí. Esto te dice 0,446, dice cuánto mayor es el coeficiente para el género macho con respecto al género hembra. ¿Me siguen o no? Sí. Bien. La variable size tiene dos niveles, ¿verdad? Menores a 2,3 y mayores a 2,3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí dice size mayor a 2,3. ¿Cuál es el nivel de referencia de size? Menor a 2,3. Menor a Menor a 2,3. 2,3. ¿Dónde está? En En el el intercepto. intercepto. Ok, para esta regresión, ¿me siguen? Y luego aparece una interacción, ¿lo ven? Sí. Ok. Entonces, ahora, luego tenemos el logit de invertebrados con respecto a la categoría de referencia de la variable de respuesta, ¿me siguen? Sí. Y esto vale 2,12, bien, que es el intercepto, que corresponde a cuáles, corresponde al nivel de referencia de género y al nivel de referencia de size, ¿me siguen? Sí. Ok, ¿van entendiendo entonces el output? Sí, a diferencia de los que veníamos viendo antes, que se leían de arriba para abajo, se leía hacia el costado. Sí, sí. Bien. Entonces, simplemente lo que tenemos son 4 regresiones logísticas aquí, ¿verdad? Porque nuestra variable de respuesta tiene 5 categorías, ¿no? Hay una de referencia y las otras son los logit con respecto a esa categoría de referencia. ¿Me explico? Sí. ¿Se entendió? Oh, estoy algo perdido, Pablo. ¿Dónde te Que perdiste? o sea, entiendo que nosotros pusimos en la categoría BERT como referencia, Sí. pero no veo el valor de BERT. No entiendo. No entiendo la pregunta. ¿Puedes tratar de hacer No, mejor la pregunta para yo entender qué es lo que no entiendes? sí, es que a diferencia de este Savary, en los anteriores, el intercepto tenía un valor Sí, definido, sí. pero Aquí también. no, ahí va mi pregunta, que no sé cuál es el valor del intercepto, no sé en qué parte está, no lo puedo ver. Ok. O sea, no sé cuál es, a eso me refiero. Bueno, vuelvo con déjame agarrar esta segunda categoría. Esta, déjame a ver si puedo anotar. ¿Puedo hacer un comentario? Puedes. Antes, no sé quién estaba preguntando, y el intercepto Sergio. lo leíamos en filas y ahora está como en la columna. Es como que está Eso es dando la diferencia. vuelta a Lo la tabla, otro digamos. es que BERT no, en realidad estás con el logaritmo de la relación entre probabilidad de Fish respecto a BERT. Por eso no hay una fila que diga BERT también, ¿no? No, Porque porque siempre BERT es la categoría de referencia. claro, y está en Logit se define con respecto a de cada categoría con respecto a la categoría de referencia de la variable de respuesta. la BERT en realidad está en todas las filas, pasa que Es la categoría de referencia. claro, es la de referencia y se define el valor que aparece en cada fila, está definido por ese cociente.
Exactamente. ¿Ahora está mejor, Sergio? ¿Aló? Bueno, sigo. Entonces, lo que tenemos, amigos, son Hola. 4. Si nuestra variable de respuesta tenía 5 categorías y hay una categoría de referencia, entonces ahora tenemos las regresiones de las otras de cada una de las otras categorías con respecto a la categoría de referencia. Entonces tenemos 4 regresiones logísticas, que ahora las entendemos en filas. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, voy a agarrar esta regresión que era la que correspondía para Fish con respecto a la categoría de referencia Bird. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Voy a transformarla ahora. Entonces, con esta ecuación podemos obtener, bien, ¿cuál es el género de referencia? Aquí aparece male, por ende female. Aquí está el valor. ¿Me sigues? De la variable size, ¿cuál es el nivel de referencia? Menor a 2,3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo quiero, manteniéndome en el nivel de referencia female, pasar a la otra categoría de tamaño, tengo que sumarle el diferencial. ¿Me siguen? Sí. Y si me mantengo en el tamaño de referencia y quiero cambiar de género, pues le tengo que sumar el otro diferencial. ¿Me siguen? Sí. Y si quiero pasar de la parte superior izquierda de esta tabla a la parte inferior derecha, pues nos tengo que sumarle los dos diferenciales y la interacción. ¿Me siguen? Sí. Ok. Idem para las otras categorías. ¿Se entendió lo que estoy señalando, explicando aquí? Sí. ¿No? ¿No habíamos explicado esto antes? Sí. Sí, sí, en Ok. los casos de interacción. Claro, claro, claro. Muy bien. Entonces, vamos a darle palabras. Vamos a interpretar para animales menores a 2,3, o sea, la categoría de referencia de tamaño. Este exponencial de 2,79 dice que es 8 veces más probable que un cocodrilo consuma pescado, fish, que bird, si es hembra, que si es macho. ¿Me explico? Sí. Que si es hembra, perdón, si es hembra. Si es hembra, es 8 veces más, si es hembra de pequeño tamaño, es 8 veces más probable que consuma o que prefiera fish que bird. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y para cocodrilos de pequeño tamaño, o sea, menores de 2,3. Entonces, este exponencial de 2,3 me dice que es un cocodrilo macho de pequeño tamaño, es 3,6 veces más probable que consuma fish que bird si es macho. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Tenemos entonces las preferencias relativas de fish con respecto a bird para un grupo. Las hembras de pequeño tamaño y los machos de pequeño tamaño. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, para animales mayores a 2,3 kilos, a 2,3 no sé cuánto, pies, supongamos. Bien, estoy ahora en la parte derecha de la tabla. Estoy ahora en la parte derecha de la tabla. El exponencial de 2,3 es igual a 8,4, entonces es 8,4 veces más probable que un cocodrilo de gran tamaño consuma fish que bird si es hembra. ¿Me siguen? Sí. Y 4,5 veces más probable que consuma fish que bird si es macho. ¿Me entienden? Sí. Sí. ¿Se ve la utilidad de esto? Quienes trabajan con dietas y cosas como estas. Sí. Yeah. Pablo, en estos casos, si cambiáramos el grupo de referencia, ¿los Sí. valores se modificarían?
Sí, bueno, se modifican en el sentido, pero se rearreglan de tal manera que las conclusiones son iguales, numéricamente iguales. Sí, eso era lo que quería saber principalmente, porque si no es medio Sí, difícil sí. saber qué No, poner como claro, por referencia. supuesto. No, sería terrible que eso Claro. ocurriera. Si todo depende de cuál es el nivel de referencia, entonces Claro, probás 80 modelos más o menos hasta que llegas a pruebas algo. 80 modelos y no tienes ningún criterio para seleccionar ninguno, que es peor. Claro. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, pero ahí yo me mareé en una cosa que es 8,4 veces más probable. Que consuma fish que bird si es hembra. Ah, porque ya estábamos dentro de esa comparación de fish y Berta, perdón, ya entendí. Entonces, estamos aquí con las hembras, ¿verdad? Hasta aquí, ¿me siguen? Sí. Entonces, es 8 veces más probable que consuma fish que bird si es hembra, y para los animales más grandes es 8,4 veces más probable que consuma fish que bird si es hembra. ¿Me siguen? Esas dos preferencias, ¿no son básicamente lo mismo? Sí. Sí. Entonces, bien, vamos para el otro grupo. Para los machos ahora. Vamos a cambiar de color. Voy a poner naranja. Para los machos. Es 3,6 veces, para los machos pequeños, es 3,6 veces más probable que consuma fish que bird si es macho, para animales pequeños. ¿Me siguen? Sí. Y para animales grandes es 4,5 veces más probable. ¿Me siguen? Los machos grandes. Sí. Ahí hay una pequeña diferencia. No gigante, pero una pequeña. ¿Me siguen? Sí. Y es por eso que yo dije que no hay grandes diferencias en las preferencias de fish contra bird entre sexos, pero sí hay un poco entre clases de tamaño. Pero yo lo entiendo, no sé si lo estoy entendiendo al revés, pero porque son parecidos para animales menores a 2,3 y mayores Sí. a 2,3. Y ahí la conclusión dice, no hay grandes diferencias entre sexos. Para mí es entre tamaños que no hay. Entre tamaños, sí, es correcto eso. Aquí Dentro debería de decir un entre tamaño tamaño. es Sí, bastante al distinto revés, sí. entre sexos. Está dicho al revés aquí. Tienes razón, Gonzalo. Ganaste esta vez. No me importa, puedo corregir mi clase. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? ¿La utilidad que puede tener esto? Sí. Sí, se entiende. Ok. Entonces, aquí tengo las preferencias de reptiles contra aves, reptiles contra bird. Ya hice las cuentas, ok, me da esto. Y entonces, aquí podemos sacar este tipo de conclusiones, haciendo lo mismo que hice antes. ¿Se dan cuenta? Y podemos comparar todos contra las aves. Si por alguna razón las aves son una especie de estándar, o es lo más frecuente, o es lo más importante, o es lo más energético, o es no sé, lo que coman los cocodrilos, no tengo la menor idea. Se entiende que aquí el contraste es mucho mayor, 1,6 comparado con 0,5, preferencias de reptiles contra aves, para un sexo y para el otro, en animales pequeños. ¿Lo ven? Sí. Y para animales grandes las preferencias son 0,33 y 2,38. Tremendas diferencias, ¿me siguen? De la preferencia, de las probabilidades de consumir reptiles contra aves. Para animales pequeños de un sexo y para animales pequeños del otro sexo, para animales grandes de un sexo, para animales grandes del otro sexo. ¿Se ve la diferencia? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Entonces, ¿sí? No, es que estuve revisando la tabla y estaba siguiendo las indicaciones y ahora como que pude comprenderlo bien. Bien, ok. Entonces, fíjense, yo puedo calcular el cociente de esas preferencias. Esto que está aquí es para animales pequeños, puedo calcular ese cociente, 1,6 y 0,5, ¿no? ¿Qué me dice ese cociente? Si ese cociente es igual a 1, machos y las hembras tienen el mismo nivel de preferencia, ¿me siguen? Sí. Sí. Si ese cociente es mayor que 1, me dice que un nivel de preferencia es más acentuado en un género que en el otro, ¿verdad? Para animales pequeños.
Sí. Hago lo mismo para los animales más grandes y me da radicalmente diferente. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Este tipo de cosas de tremenda utilidad se pueden, práctica y concreta, se pueden hacer con este tipo de modelos. Por eso quise explicarlo. ¿De acuerdo? Perfecto. De Perfecto. acuerdo. Bien. Entonces, el summary del modelo anterior no incluyó significancias estadísticas ni intervalos de confianza, pero estos se pueden obtener. ¿Ok? Miren esto. Hagan esto. Summary M1 pesos coefficients. Les da eso, ¿no? Y summary M1 pesos standard errors. ¿De acuerdo? Los errores estándar, por supuesto, corresponden a los errores estándar de cada uno de los respectivos coeficientes, ¿no? No tengo que decirlo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Todos se entienden eso? Sí. Ok. Entonces, si dividimos el coeficiente por su error estándar, lo que obtenemos es el test de Wald para cada término del modelo. ¿Me siguen? Sí. Test de Wald era lo mismo que empleaban los GLM mixtos, en todos esos, para decidir la significancia del modelo, aquello que se llamaba T o Z, dependiendo del modelo estadístico. ¿Recuerdan eso? Sí. Bien, entonces, aquí está mi división, lo guardo en el nombre de Wald, ¿ok? Es el cociente entre cada número de esta tabla dividido por cada número, el respectivo número de esta tabla que está aquí abajo. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, aquí tengo mi estadístico de Wald, entonces puedo comparar eso con una distribución normal y ver cuál es estadísticamente significativo o no. ¿Me siguen? Eso es lo que puedo hacer. Que es de hecho lo que hacen los GLM. Bien. Eso los comparamos con los cuantiles de una distribución normal y obtenemos los p-valores. El comando que lo hace, bueno, porque lo guardamos en Wald, digo, es el comando pnorm y aquí obtenemos los p-valores de todos esos coeficientes. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Y ahí sabemos cuáles son estadísticamente significativos, cuáles no y todo el cuento. ¿De acuerdo? Perfecto. No, perdón, ¿cuál es la diferencia entre entre la tercera y la cuarta? En la tercera es la división de los coeficientes con los valores estándares, que son las dos tablas superiores de arriba. Sí, y ese es el test de Wald. Sí, perfecto. Eso es lo que veníamos utilizando en todos los GLM y en todos los modelos lineales mixtos, de hecho, también. Sí. Entonces, abajo, simplemente utilizo este comando que me permite, estoy calculando, utilizando el valor absoluto del test de Wald, de estos coeficientes, perdón, Sí. para decidir su significancia estadística. Ah, bien. Perfecto. Nada más. Pablo, ¿Sí? esta significancia estadística es respecto a todos los parámetros bueno, es de todos los parámetros con respecto a BERT, ¿cierto? Claro. Ya. Ya, gracias. ¿Ok? O sea, a mí me parece más informativo, o sea, más allá de las significancias estadísticas, podemos jugar a las significancias estadísticas, a mí me parece más informativo y más útil el análisis de las dos diapositivas anteriores. Hablaron de preferencias y cocientes de preferencia, eso, o preferencias de consumos, de probabilidad de consumos, preferencia es otra cosa. A mí me parece mucho más interesante, mucho más fácil de interpretar en el plano científico, si quieren. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Entonces, aquí están los intervalos de confianza. Quien los quiera, aquí los tiene todos. Son los coeficientes estimados en la escala, en el espacio de escala logit, por supuesto. Bien, aquí están. Aquí están. Bien. Entonces,
¿Se pueden hacer análisis de residuos? Sí, cuidado, esperen aquí. Yo guardé los residuales en este data frame, guardé los valores predichos en este data frame, bien, le di nombres, entonces tengo residuales para cada una de las categorías de mi variable de respuesta. ¿Me siguen? Se vuelve mucho más largo el análisis de residuales. Entonces después le puse los valores de la variable de respuesta, ¿bien? Y el problema aquí que yo tuve y no resolví es que tenía que haber utilizado los residuales cuantiles aleatorizados australianos de la librería Dharma, del paquete Dharma, pero este paquete no acepta como input un modelo estimado con el paquete NNet. El paquete NNet genera objetos de un tipo, objetos informáticos de un cierto tipo que no es aceptado como input por la librería Dharma. ¿Bien? ¿Me siguen o no me siguen? Y por ende no puede calcular los residuales cuantiles aleatorizados. Esto habría que hacerlo a mano, bien, que lo que no es muy difícil, pero que vamos a dejar para otra ocasión. ¿Me siguen? Sí. Bueno. Ok. Entonces, aquí culmino el curso. Entonces déjenme decir unas palabras a modo de resumen del mismo. Lo primero, bueno, hemos llegado al final y entonces, bueno, sé, por haberlo hecho ya 3 veces, tenido que haberlo hecho 3 veces, que estoy tratando de transmitir una enorme cantidad de información, mucha, muy abstracta y generalmente muy compleja para muchos de ustedes, es muy poco tiempo. Sé también por experiencia, por haber hecho este curso lo doy hace más de 10 años, en diferentes versiones, y lo he tenido que dar en forma virtual los últimos 3. Espero nunca más tener que hacerlo en forma virtual, sino en forma presencial. Sé que en forma virtual esto es mucho, mucho, mucho más difícil. ¿Bien? Entonces, la forma en que este curso pudiera ser más corto es acaso exigir que los estudiantes tuvieran un mayor nivel básico, pero eso, a mi juicio, es una muy mala idea porque podría haber excluido a algunos de ustedes, algunos de la parte del público interesado a quien yo quiero transmitirle estas ideas. Porque creo que estas ideas son importantes, no creo que mi curso sea excepcional en ningún aspecto, pero creo que es parte de el conocimiento básico de estadístico que un científico tiene que tener a estas alturas en el siglo XXI. Una de las cosas muy malas que nos pasa en muchos países, no hablo solamente del tercer mundo, en Estados Unidos les pasa exactamente lo mismo en la mayoría de las universidades, es que el nivel y la sofisticación de los análisis estadísticos que se espera que hagan los científicos ha crecido enormemente en 30 años, pero el número de cursos de pregrado y de posgrado permanece constante. Esas 2 cosas son inconsistentes. No puede demandarse más que la gente haga y darle el mismo nivel de preparación. Entonces el esfuerzo que hago con este curso es tratar de dar lo que yo estimo que es la base de lo que un científico en ciencias naturales, al menos que ya algo conozco, debería conocer. Yo monitoreo cursos en otros países, aquellos que tienen material disponible, y mi curso, bueno, siento que es bastante comparable en contenido, por lo menos. Calidad es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que espero que les quede a ustedes luego de estas largas 60 horas de este curso? Varias cosas. En primer lugar, una idea general y razonablemente precisa acerca de cómo formular un GLM y un GLM mixto. Cómo formularlo, cómo interpretarlo y cómo resolver modelos de este tipo. ¿Bien? Creo que ustedes deberían ser capaces de escribir, aunque sea en forma con errores o no importa, los modelos estadísticos que quieren ajustar. ¿Bien? Aquí no se trata de hacer test, se trata de modelar los datos. La segunda cosa es cómo extraer y sobre todo interpretar los principales resultados de los modelos estadísticos que ajustan. Eso es muy importante. Aquí no se trata solamente de verificar si P es menor que 0,05. Se trata de extraer los resultados y de interpretarlos en magnitudes para que después sean trasladables al contexto que es el problema en el cual ustedes lo resuelven. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, me importa y mucho que ustedes sepan validar estos modelos. El hecho de que ustedes tengan ardientes deseos de ajustar un modelo estadístico a algunos datos, no quiere decir que dicho ajuste sea conveniente ni razonable. Hay que evaluarlo.
Y la forma de evaluarlo, he insistido muchas veces, hasta el fanatismo, a través de los análisis de residuos, ¿bien? Que espero que sean capaces de hacer y que espero que sean capaces de interpretar. Ha habido, en ustedes como en otros grupos, desde el comienzo lento de cómo hacer estos gráficos, cómo interpretarlos, hay una progresión en el conocimiento que espero que los ayude en el resto de lo que hagan sin mí. Después, espero que tengan, oso esperar que tengan una apreciación mejor, acaso más unificada y más moderna de lo que es la estadística y de cómo abordar los análisis de datos. La estadística no es una ensalada de tests. La estadística es una colección de métodos que permiten modelar los datos. Modelar los datos quiere decir modelar las grandes tendencias y los principales atributos de ella, de manera que el modelo extraiga toda la sustancia, toda la señal que contengan sus datos y que ello les permita estimar parámetros, de manera que con esos parámetros ustedes puedan tomar decisiones sobre las hipótesis que están poniendo a prueba. Después, sé, y no se necesita un doctorado en psicopedagogía o en pedagogía, que es inhumano verter esta gigantesca cantidad de información concentrada en 60 horas, o un poco más. O sea, es una atrocidad. Es una absoluta atrocidad. Bueno, es un curso intensivo y yo no tengo otra alternativa. No los tengo durante un semestre, los tengo durante 60 horas. Y durante 60 horas tengo que partir desde el test de T y la regresión simple y llegar hasta GAMS y árboles de regresión, pasando por los GLM y pasando por los modelos mixtos. ¿Bien? Entonces, es iluso pretender que ustedes puedan completamente asimilar toda esta información al ritmo que yo les estoy dando. Pero creo que algo les queda. Y ese algo que les queda, espero que les ayude a orientarse acerca de cómo empezar a pensar de una manera un poco más inteligente para hacer análisis de datos que la que tenían antes de iniciar este curso. Entonces, aspiraría a que después de este curso le quedan entonces las bases mínimas para escribir o expresar los modelos estadísticos, que tengan elementos para leer papers y artículos sobre estadística, o sobre los métodos estadísticos aplicados a su disciplina o a su área en cuestión, muchos de los cuales les di un montón de papers, muchos más de los que probablemente ustedes vayan a leer, pero espero haber estimulado que ustedes puedan leer y entender esos artículos y esos libros, porque mi curso, como todos los cursos, no es, decía algunos que me preguntaron, no es más que un Frankenstein, es decir, una colección de pedazos de ideas y de inspiraciones obtenidos de otros. Entonces ustedes tienen que leer las fuentes, no utilizar esto como una especie de Biblia o verdad revelada, que no lo es, de ninguna manera lo es. Entonces, les queda una síntesis de material, teóricos y prácticos, que consideran una razonable diversidad de las clases de datos que son encontrados en ecología y en áreas conexas, agronomía, ciencias ambientales y otras. He tenido veterinarios, ingenieros forestales, esas cosas. Les quedan los scripts. Los scripts son míos, son textos. Son míos y no serán de ustedes hasta que ustedes no los usen, modifiquen, reciclen, mejoren, empeoren y se los apropien. Están en sus manos. Hagan algo útil con eso. Cámbienlos. Cuando ustedes los cambian, serán suyos. Hasta entonces son míos. ¿Eh? Entonces, copiar, simplemente copiar y utilizar lo que otros hacen, sea mis scripts o cualquier cosa, nos esclaviza de la magia de otros y les aseguro que no existen los verdaderos profetas. No hay. No hay. No creo que nunca hubo y mucho menos al día de hoy. Y yo ciertamente no soy uno. Entonces, hay libros, les dejo libros y papeles y papers recientes donde pueden leer las ideas fundamentales de este curso, que no son, repito, en nada original de mi parte. Y entonces, esto concluye el curso. Hemos tenido 60 largas horas. A muchos de ustedes nunca les vi la cara y acaso a algunos de ustedes nunca se las vea. Porque esta es la forma inhumana en que, bueno, he tenido que dictar este curso. Lo lamento mucho, me hubiera encantado que hubiera sido en forma presencial.